Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Agradezco mucho a los compañeros de Bacus por esta invitación para poder acompañarlos esta mañana y poder compartir algunas ideas sobre esta apuesta trascendente y yo diría incluso histórica que se han planteado ustedes para conformar un sindicato de actividad en el sector. ¿Por qué yo digo que es una apuesta trascendente e histórica? Porque se engancha con lo que fue el propósito originario por el que se crearon los sindicatos. Los sindicatos aparecen a fines del siglo XIX y principios del siglo pasado, del siglo XX, para compensar la desigualdad que existía entre los trabajadores negociando individualmente y patrones empoderados. Es decir, los patrones tenían la sartén por el mango, tenían todo para poder beneficiarse de la explotación de la mano de obra, y los trabajadores individualmente no tenían ninguna posibilidad de compensar esa desigualdad. Para terminar con esa asimetría, con esa desigualdad material, aunque la ley dijera que todos éramos iguales ante la ley, en la vida real no ocurría así. Cuando un trabajador individualmente iba a pedir un aumento de sueldos, el empleador simplemente lo botaba o abusaba de él, lo explotaba. Para compensar esa desigualdad aparecieron los sindicatos. Los sindicatos, la organización de los trabajadores equilibró la balanza. Mientras más trabajadores hubieran en un sindicato, más balanceada estaba la balanza. Mientras menos trabajadores hubieran en un sindicato, entonces esa desigualdad no había sido suficientemente compensada. Por eso, desde que se crean los sindicatos, vuelvo a decirlo, a fines del siglo XIX, principios del siglo pasado, hace más de 100 años, el entendimiento claro es que lo que teníamos que hacer era construir poder, un contrapoder. Los empresarios tienen el poder del dinero, el poder de la influencia que el dinero tiene en las autoridades políticas, en el sistema judicial, en los medios de comunicación, y los trabajadores tienen su organización para compensar ese poder, para construir un contrapoder y equilibrar la balanza. Entonces, crecer es algo consustancial a la idea de formar una organización sindical. Un sindicato tiene que nacer para crecer. Una dinámica de organización de los trabajadores de una rama de actividad tiene que aspirar a comprender a todos los trabajadores de esa rama de actividad. Así como si se forma un sindicato en una empresa, lo obvio, lo natural sería que se aspire a afiliar a todos los trabajadores de la empresa, porque mientras más afiliados hayan, más poder van a poder enfrentar a el abuso que se quiere imponer sobre los trabajadores. Entonces, la aspiración debe ser a tener la mayor cantidad de trabajadores incluidos en la organización sindical. Esta aspiración natural se ha visto socavada también históricamente por una cultura que ha tendido a impulsarnos a la fragmentación, a la división. Esto se reflejó mucho en el siglo pasado, ya no tanto en este, a través de la conformación de sindicatos de obreros y de empleados, como si no fueran trabajadores. Todos eran trabajadores, pero unos querían distinguirse en el sindicato de empleados y otros sindicatos de obreros. Incluso en empresas que eran grandes y que tenían varios establecimientos, los trabajadores decían, no, yo voy a hacer mi sindicato por mi establecimiento. Y los otros trabajadores, aunque trabajen en la misma empresa, su sindicato por su establecimiento. Entonces teníamos un sindicato en ATE, otro en el Callao, otro en el RIMAC, una locura. O sea, los trabajadores divididos, los trabajadores sin oponer una fuerza centralizada única al poder del empleador. Y esto era una especie de autosocavamiento, una trampa en la que los trabajadores nos involucrábamos y que debilitaba mucho nuestra capacidad de conseguir mejoras por parte de los empleadores. No obstante, esta cultura fue compensada por otra que tendía hacia la centralización sindical. Cuando yo me inicié como abogado laboralista de esto hace ya 40 años, capaz la edad de algunos de ustedes, en el Perú, más de una decena de organizaciones sindicales negociaban por rama de actividad. Más de una decena, más de 10, 12 sectores negociaban colectivamente por rama de actividad. No solamente construcción civil, no solamente los trabajadores bancarios, no solamente los trabajadores eléctricos a través de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú,
no solo los trabajadores del sector del agua potable y alcantarillado a través de la FENTAP, no solamente los trabajadores textiles, los trabajadores de laboratorios, los trabajadores de alimentos, o sea, muchos sectores habían logrado instalar una negociación por rama de actividad. Y creo que ustedes comprenderán la enorme diferencia, que así como es distinto si un trabajador individualmente va a negociar el aumento de su sueldo con su empleador él solito, que si va el sindicato a negociar por todos los trabajadores. Hay una enorme diferencia. La empresa se lo piensa más, porque el sindicato puede paralizar las actividades de la empresa a través de una huelga y obligarla a ceder y a mejorar los salarios y las condiciones de empleo de estos trabajadores. Pero imaginémonos que ya no es solamente el sindicato, sino todos los sindicatos de una rama o actividad económica van a negociar juntos con todos los empleadores para definir las reglas de juego, las reglas de la redistribución de los ingresos, de las utilidades, para beneficiar de una manera equilibrada, por supuesto, no solamente a los accionistas de las empresas, sino esencialmente a quienes producen la riqueza, que son los trabajadores. Porque esos accionistas pusieron plata para formar la empresa, pero la riqueza la produce cada día la suma de todos los trabajadores de esta rama de actividad, de estas empresas, de esta rama de actividad. Entonces, las condiciones de vida de los trabajadores de hace 30, 40 años eran otras, diferentes a las de hoy, porque podían negociar colectivamente de manera centralizada y obtener beneficios. ¿Cómo se mide esto estadísticamente? Uno se va a mirar lo que es la participación de los salarios en la renta nacional, en el producto nacional de la economía. Y esa participación de los trabajadores llegaba a casi 60% de la renta nacional. Los salarios de los trabajadores participaban en casi 60%. Y las utilidades, ingresos de las empresas, bordeaban alrededor del 30%. Esa relación se ha invertido hoy día. Hoy día las ganancias de las empresas se llevan casi las 2/3 partes de la renta nacional. Y los salarios de los trabajadores, 1/3. Es decir, los trabajadores están sobreviviendo, subsistiendo. Como dijo Sigrid Bazán en su intervención, hay algunas diferencias entre los trabajadores que todavía conservan sindicatos. Y digo todavía conservan, porque aunque todos ustedes que nos están escuchando hacen parte de organizaciones sindicales, ustedes son una minoría en el país. En el país, en el sector privado de la economía, menos del 5%, menos de 5 de cada 100 están organizados en un sindicato. Lo puedo decir bien toscamente, no son nada. Menos del 5%. Si fueran el 50%, wow, la mitad. Si fueran más del 50%, uff, qué potente. Pero son menos del 5%. La organización sindical en el Perú se ha convertido en algo casi testimonial. ¿Por qué? Porque fue destruida con las reformas laborales de la década del 90. En realidad esto venía de antes, ¿no? Esto viene desde Morales Bermúdez. El general Morales Bermúdez inició la contrarreforma laboral. Durante el primer gobierno militar de Velasco Alvarado, del 68 al 75, se dictaron importantes normas para garantizar los derechos de los trabajadores, para que primara en el Perú lo que es la sustancia del derecho laboral. La sustancia del derecho laboral es el garantismo social. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho laboral no es un derecho neutro. No se pone en el balcón a mirar la relación entre los empleadores y los trabajadores. El derecho laboral presume que hay una parte débil en esa relación y esa debilidad necesita ser compensada. La debilidad de los trabajadores frente a los empleadores se compensa de dos maneras. A través de la organización sindical, los trabajadores organizados y unidos compensamos nuestra debilidad, sumamos fuerza y podemos negociar de una manera más equilibrada. La otra manera, además de la organización sindical, es la ley. Y la ley es la legislación laboral. Por tanto, la legislación laboral tiene por propósito equilibrar la balanza. Y para equilibrar la balanza tiene que garantizar los derechos de los trabajadores. Por eso el derecho laboral, por eso el ministro de Trabajo, por eso el Ministerio de Trabajo no puede ser neutro. Tiene que tener un compromiso práctico con los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando uno escucha que una autoridad, un funcionario del Ministerio de Trabajo dice, yo soy imparcial, usted no debe ser imparcial.
usted tiene que estar del lado de los trabajadores, igual que la legislación laboral. Y entonces, las reformas laborales que empezaron con Morales Bermúdez en 1975, cuando empezaron a aplicarse los paquetazos del Fondo Monetario Internacional en el Perú, muchos quizás no lo recuerden porque no tienen la edad que tengo yo, pero así fue, empezaron a producir las reformas laborales contra los trabajadores, para desmontar el garantismo laboral, el garantismo social del que el garantismo laboral es parte. El garantismo social incluye también las medidas de protección de los derechos de los consumidores, las medidas de protección de los derechos de las comunidades frente a las violaciones al medio ambiente. Ese es el derecho social. El derecho laboral es una parte del derecho social. Y todos estos derechos, estas ramas del derecho, se construyeron por la lucha de los trabajadores, la lucha de las comunidades para garantizar el equilibrio. ¿A partir de qué? De su organización, de un contrapoder, el garantismo social. Estas reformas, que se empezaron desde Morales Bermúdez y siguieron luego con Belaúnde, con Alan, ya se exacerbaron durante Fujimori, y su objetivo fue destruir la organización sindical. En 1980, cuando yo estaba dando mis primeros pininos como abogado laboralista, 1 de cada 5 trabajadores del Perú, más del 20%, 21% de los trabajadores estaban organizados en un sindicato. Había muchas federaciones sindicales y había, lo dije antes, más de una decena de negociaciones colectivas por rama de actividad. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional era sustantiva. Podían defender mejor sus condiciones de vida. Hoy día todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque modificaron el derecho individual del trabajo para acabar con la protección de la estabilidad de los trabajadores. Entonces, se facilitó la contratación temporal. Hoy día en el Perú, 7 de cada 10 trabajadores están vinculados por un contrato temporal. Solo 3 de cada 10 tienen estabilidad plena, como se puede decir. Y entonces, ¿qué significa esto? Que los trabajadores vinculados por contratos temporales tienen miedo de organizarse sindicalmente. Si se organizan en el sindicato, si piden aumentos, si reclaman contra los abusos, no les renuevan su contrato temporal. Y esta es una realidad en todo el país. Si no cambiamos esta realidad, va a ser difícil que se puedan fortalecer los sindicatos. Entonces, parte de lo que hay que hacer en este Congreso, y sobre todo por las fuerzas que se comprometen con los derechos de los trabajadores, es acabar con el abuso de la temporalidad en la contratación laboral. La temporalidad en la contratación laboral es una excepción, porque el derecho del trabajo se rige por un principio que es el principio de continuidad laboral. Hay una vocación por seguir trabajando, y esa es la estabilidad en el empleo. Cuando se privilegian los contratos temporales, se viola el principio de continuidad laboral y se establece la inestabilidad laboral, la inseguridad del empleo. Eso tiene que cambiar, porque eso impide que la gente se organice sindicalmente. Pero en el campo del derecho colectivo del trabajo, las reformas de Fujimori también introdujeron una serie de mecanismos para impedir que los trabajadores puedan conquistar mejoras que los dignifiquen y generen bienestar en sus familias, ¿no? Y parte de estas reformas incluyeron los obstáculos a la negociación colectiva y en particular a la negociación colectiva por rama de actividad. Ya bastante hacían los trabajadores confundidos dividiéndose en varios sindicatos dentro de una empresa, una locura, o optando por el sindicato a nivel de empresa en vez del sindicato de actividad, como ocurre en los países donde el sindicalismo es fuerte. Uno mira qué pasa con el sindicalismo en Argentina, el sindicalismo en Brasil, el sindicalismo en Canadá, el sindicalismo en los Estados Unidos, el sindicalismo en México, y ¿qué es lo que ve? Ve que prima la organización sindical por rama de actividad. Los trabajadores se elevan y se organizan a nivel de todas las empresas y negocian poder contra poder. Todos los trabajadores de todas las empresas con todas las empresas. Y la fuerza es completamente distinta. Si paran esos trabajadores, para toda la actividad. Y entonces los empleadores se ven obligados a ceder y a conceder mejoras a los trabajadores. Pero, vuelvo a comentarlo, ha predominado durante un cierto tiempo esta cultura de organizarnos en chiquito, a nivel de empresa. Ese tipo de organización ya no funciona, por esta razón que había mencionado antes, porque hoy día la geografía de nuestro mercado laboral es una geografía en la cual 7 de cada 10 trabajadores tienen contratos temporales, donde hay mucha tercerización, es decir, donde los trabajadores están fragmentados, están sin protección
y entonces no hay sindicatos muy poderosos, salvo excepciones, porque las excepciones confirman las reglas, ¿no? Entonces, tenemos mucha debilidad sindical. Entonces, si tú eres débil sindicalmente, a lo que deberías aspirar es a crecer tu poder para poder negociar de igual a igual. Y esa es la ventaja que ofrece un sindicato de actividad, la ventaja que ofrece una negociación colectiva por rama de actividad. En estos momentos, el ejemplo más notable de lo que estoy diciendo lo han aportado los trabajadores de la agroindustria. En Ica, acá 300 kilómetros al sur, un poquito más, quién sabe, hay alrededor de 100.000 trabajadores laborando en la agroindustria. Ustedes han escuchado del boom de la agroindustria, pues somos los primeros exportadores en uvas, en arándanos, en no sé qué. Infinitas riquezas se han ido a esas empresas y los trabajadores no reciben ingresos que vayan muy por encima del salario mínimo. Siri Bazán decía, los trabajadores ganan 2.000 y pico, en la agroindustria ganan alrededor de 1.000, un poquito más de 1.000. Y entonces están anclados con el salario mínimo por un régimen laboral de explotación, que fuera el régimen laboral de la agroindustria, la ley 27360. En Ica, con 100.000 trabajadores, ¿cuántos sindicatos había? Tres, que no agrupaban a más de 1.000 trabajadores. 1.000 de 100.000, ¿ya? Entonces, ¿qué capacidad tenían esos trabajadores de poder modificar esa situación? Ninguna. A fines del año pasado, entre octubre y diciembre del año pasado, los trabajadores se hartaron y dijeron, ya esto no da más, ya nos aburrimos de esta situación que es intolerable. Y se conformaron, porque no habían sindicatos, comités de lucha. Entonces se formaron comités de lucha en los barrios, en las distintas áreas donde habían empresas agroindustriales, y estos comités de luchas se fueron a la calle. No podían hacer una huelga porque también hay 100% de temporalidad ahí. Entonces dijeron, nos tomamos las carreteras. Y se las tomaron. Se las tomaron en Ica, el ejemplo prendió, y se las tomaron en Virú, en La Libertad, en el norte. Y lograron que se derogue la ley de promoción agraria y se establezca una nueva legislación en favor de los trabajadores de la agroindustria, que es un paso previo a mejoras que todavía tienen que dar. Pero ¿cuál fue la lección que sacaron? Que solo unidos, con una organización grande, por encima de las empresas, ellas podían conquistar mejoras reales para sus familias y para sus propias situaciones personales. Y entonces, tanto en Virú y La Libertad como en Ica, se han conformado sindicatos de actividad. Entonces ya hay un sindicato de trabajadores de la industria en Ica y otro tanto en La Libertad en Virú. Ya fueron reconocidos y registrados por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo hicieron? Como dice la ley. Para formar un sindicato de actividad, el requisito es no menos de 50 trabajadores y más de 2 empresas. Entonces, yo junté, en el caso de ICA, 350 trabajadores de más o menos 15 o 16 empresas y formaron y registraron su sindicato de actividad. Esa es una manera de conformar el sindicato de actividad, que yo la llamaría la manera originaria, la que está establecida en la ley. Junto un número X de trabajadores, un número X de empresas, constituyo el sindicato, apruebo los estatutos en una asamblea, nombro mi junta directiva centralizada. Estos estatutos de un sindicato de actividad, como está conformado por trabajadores de distintas empresas, incluye secciones sindicales, que serían como los antiguos sindicatos. Los antiguos sindicatos se conforman como secciones sindicales que representan al sindicato de actividad en la empresa, esa unidad de la empresa respectiva. O en esa empresa, si son varias empresas que conforman la rama de actividad. Y con estas reglas, con representantes sindicales a nivel de empresa y representantes sindicales a nivel del sindicato de actividad, se registraron y el siguiente paso será la negociación colectiva por rama de actividad. Eso es lo que yo llamaría el camino originario, que está en la ley. Hay un camino distinto, que es el camino que tiene que ver cuando sindicatos ya existentes quieren conformar un sindicato de actividad. Y ese camino es el camino de la fusión, como hacen las empresas. O sea, esto no es chino, esto es nada, no tiene nada que ver con cosas que no ocurren todo el tiempo. Para hacerse más poderosas, las empresas se fusionan. Esto ha pasado con los sindicatos de Electrolima. ¿Quieren ustedes un ejemplo de cómo hacerlo? Ya está. Hablen con los compañeros del sindicato de Electrolima que conformaron el SUTREL.
Eran varios sindicatos, se fusionaron. Y cierra la puerta, hija. Un sindicato de actividad. Define sus estatutos, su representación sindical centralizada como sindicato de actividad y sus secciones sindicales. Y se plantean la negociación colectiva por rama de actividad y la negociación luego a nivel de cada unidad de esa rama de actividad. Eso se llama la negociación colectiva articulada. En el pliego de reclamos por rama de actividad, yo defino el mínimo para todo el mundo, las reglas básicas. El aumento mínimo será de tanto. Las condiciones de empleo básicas serán estas, tantas. Pero luego a nivel de cada unidad, esto obviamente si se trata de empresas diferentes, ¿no? Porque si es la misma empresa no vamos a hacer esas particularidades. Pero si se trata de empresas diferentes, según las condiciones de cada empresa, porque hay empresas grandes, medianas y pequeñas, no les puedo imponer a todas lo mismo, entonces habrá una negociación diferente a nivel de cada unidad. Esa es la negociación articulada. Las reglas generales en el pliego de reclamos por rama de actividad, las reglas específicas, si son empresas diferentes, abajo, la negociación articulada. Pero si es la misma empresa, estamos hablando de unas reglas generales para todas las unidades que hacen parte de esta empresa, que sería el caso de ustedes, tal como yo lo entiendo, o sea, que ustedes luego me corrijan, ¿no? Entonces, yo creo, concluyendo, que ustedes estarían por dar un paso histórico, que yo creo que son estos pasos, los de los trabajadores de la agroindustria, los que ustedes proyectan dar, los que pueden inspirar al conjunto del movimiento sindical en el país para entrar a la modernidad. Los sindicatos de actividad son la modernidad. Los sindicatos de empresas, los sindicatos de obreros y empleados de atrás todavía son el pasado. Eso ya no funciona hoy día. Y necesitamos construir un poder fuerte para aprovechar esta ventana de oportunidad que se nos ha aparecido a partir de este 28 de julio. Tenemos un gobierno, un poder ejecutivo que se dice gobierno popular, muy bien, vamos a tomarle la palabra, y tenemos una presencia legislativa en el Congreso muy importante, no es poca cosa, con la que podemos plantear reformas a la legislación individual y colectiva del trabajo para volver a restablecer los equilibrios, para empoderar a los trabajadores. Entonces tenemos dos ámbitos y luego tenemos el ámbito social. Y en el ámbito social no vamos a esperar que el gobierno haga cosas o que el legislativo apruebe cosas. Nosotros ya podemos empezar a dar esos pasos conformando nuestros sindicatos de actividad y planteándonos la negociación colectiva por rama de actividad. No será un camino fácil, nunca lo ha sido para los trabajadores, pero ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Así hemos conquistado todo lo que hemos obtenido para mejorar nuestras vidas y la de nuestras familias. Tenemos como antecedentes ya las disposiciones que amparan los derechos de los trabajadores. El derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional, está en el artículo 28 de la Constitución. La Constitución del Perú no tiene 205, 206 artículos, sino que tiene muchos más, porque son parte de la Constitución todos los tratados internacionales de derechos humanos que Perú ha ratificado, y dentro de esos tratados internacionales están los convenios de la OIT. Por tanto, los convenios de la OIT que tienen que ver con la negociación colectiva y el derecho de las libertades sindicales, el derecho de negociación colectiva es parte de las libertades sindicales, que son el convenio 87, el 98 y el 151, y sus recomendaciones, todo eso es parte del bloque de constitucionalidad. Nuestros derechos tienen amparo constitucional, no solo legal, y eso es importante, porque desde esa comprensión es que el Tribunal Constitucional ya ha ratificado avances en materia de negociación colectiva por rama de actividad. Está la sentencia de los trabajadores de la construcción civil que recuperaron su derecho a la negociación colectiva por rama de actividad, amenazado por la voluntad de las grandes constructoras, muchas de ellas del Club de la Construcción, o sea que corruptas, que ya sabíamos cómo conseguían las cosas en este país, y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Callao, que tiene una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, sí, se las puedo decir, cayó en el expediente 03561-2009, amparo, que ratificó que el artículo 45 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es inconstitucional. ¿Qué dice ese artículo? Dice que si los trabajadores le plantean a sus empleadores una negociación por rama de actividad y los empleadores no quieren, entonces la negociación colectiva será solo por empresa, no se puede modificar. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es inconstitucional. Es inconstitucional
porque viola los principios de la negociación colectiva que están en las normas internacionales que yo he mencionado antes. Los convenios 87, 98 y 151, en particular el artículo 4 del convenio 98 de la OIT, que dice: la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria. La ley no puede decir cuál es el nivel en el que se va a negociar. La ley de Fujimori dice que si no hay acuerdo, será negociación a nivel de empresa. La ley no puede decir eso. Eso viola el convenio 98 de la OIT. En segundo lugar, otro principio de la negociación colectiva es la libertad para elegir el nivel de negociación. ¿Qué libertad hay para elegir el nivel de negociación si la ley ya está diciendo que si no hay acuerdo será de empresa? No hay libertad. Ya sabemos que estamos fritos. Las empresas se van a beneficiar de esa regla para que siempre haya negociación a nivel de empresa y nunca por rama de actividad. Eso es inconstitucional. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, porque hay que negociar de buena fe en la negociación colectiva. Y cuando las empresas se niegan a negociar por rama de actividad, siendo quien te está pidiendo negociar es un sindicato de actividad, eso es mala fe. Porque si el sindicato de actividad no puede negociar por rama de actividad, entonces ¿para qué existe? No tendría sentido, no tendría utilidad. El sindicato de actividad se constituye para negociar a nivel de rama de actividad. Y si las empresas le impiden negociar por rama de actividad, en realidad lo están condenando a muerte. Y eso es mala fe. Entonces el Tribunal Constitucional ha dicho que por lo uno, por lo otro y por lo otro, todo esto sería inconstitucional. Entonces, si ustedes se conforman como sindicato de actividad, si ustedes plantean una negociación colectiva por rama de actividad y se las niegan, sepan que tienen la ley, la Constitución, los convenios de la OIT y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a su favor. O sea que vamos con la bandera, con viento a favor. Y esto es bien importante. Estas serían las cosas que yo quería compartir con ustedes y no me extiendo más. Podemos luego repasar algunas cosas ya con las preguntas o los comentarios de ustedes. Muchas gracias.